El valle amanecía cubierto por una neblina espesa, como si la propia tierra quisiera ocultar el peso de las palabras que ya se habían pronunciado y las que aún estaban por decirse. En Casa Grande, el ambiente era denso, cargado de una tensión que no necesitaba gritos para sentirse. Desde que Adriana había anunciado que el juicio de Luisa se celebraría en apenas 5 días, cada paso, cada mirada y cada silencio parecían avanzar hacia un desenlace que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Luisa, recluida entre muros fríos y ajenos, vivía esas horas con una serenidad que no nacía de la esperanza, sino de una resignación profunda. Había escuchado a Adriana hablarle de contactos, de favores, de la influencia que el duque aún podía ejercer para evitarle la pena capital. Sin embargo, en su interior, esa posibilidad le resultaba casi ajena, como si perteneciera a la vida de otra persona. Conocía demasiado bien a José Luis para creer en gestos desinteresados, y cada vez que pensaba en él, sentía que su destino ya había sido sellado mucho antes de que se dictara una sentencia. Mientras tanto, Adriana luchaba contra una contradicción que le desgarraba el pecho. Por un lado, necesitaba creer que aún había margen para salvar a su amiga. Por otro, la actitud del duque y sus palabras medidas, calculadas, la llenaban de un recelo imposible de ignorar. Sabía que José Luis no movía un solo dedo sin esperar algo a cambio, y temía que, incluso si Luisa se salvaba, el precio fuese demasiado alto. Aún así, se aferraba a la idea de que no podía permitirse el lujo de rendirse, no cuando la vida de alguien tan querido estaba en juego. Rafael observaba a Adriana con una mezcla de admiración y angustia. La veía recorrer la casa con el ceño fruncido, atrapada entre la urgencia y la impotencia, y sentía que cada día que pasaba los alejaba un poco más de la calma que tanto habían buscado. En su interior crecía una necesidad casi desesperada de enfrentar a su padre, de arrancarle la verdad sin rodeos, aunque supiera que hacerlo implicaba abrir heridas que nunca terminaban de cerrarse. Para Rafael, el silencio de José Luis era más aterrador que cualquier amenaza explícita. En otro rincón del valle, Martín caminaba con paso lento, como si el peso de la culpa se le hubiera instalado en los hombros. Desde su regreso, no había logrado librarse de la sensación de haber fallado a Pepa, de no haber estado a la altura cuando Luisa más lo necesitaba. Cada recuerdo de los días pasados le devolvía la imagen de una mujer fuerte, siempre dispuesta a proteger a los suyos, y ahora se veía a sí mismo incapaz de hacer algo realmente útil por ella. Aquella certeza lo empujó, casi sin darse cuenta, a buscar a Matilde, con la necesidad urgente de poner en palabras su malestar. Matilde lo escuchó con atención, sin interrumpirlo, consciente de que aquel desahogo era tan necesario como doloroso. Cuando Martín confesó que sentía haber traicionado a Pepa por no apoyarla como debía, ella percibió en su voz un quiebre que iba más allá de la simple culpa. No se trataba solo de Luisa, sino de una cadena de decisiones y silencios que los habían llevado hasta ese punto. Matilde, acostumbrada a sobrellevar sus propias pérdidas, entendía mejor que nadie que algunas heridas no se cerraban con explicaciones, sino con actos que a veces llegaban demasiado tarde. Por su parte, Bárbara parecía decidida a no seguir ocultándose detrás de medias verdades. El amor que sentía por Leonardo la había llevado a cruzar límites que jamás pensó traspasar, y ahora sabía que no podía seguir esquivando a Irene. En su interior, la idea de enfrentarse a ella le producía una mezcla de temor y determinación, pero también una extraña sensación de alivio. Estaba cansada de vivir pendiente de miradas ajenas, de rumores y de silencios cargados de juicio. Necesitaba hablar, aunque eso significara abrir un conflicto que ya no podía evitarse. Irene, en cambio, se movía con la seguridad de quien cree tener la razón de su lado. Cuando Bárbara pidió hablar con ella, no pudo evitar interpretar ese gesto como una confirmación de sus propias sospechas. Para Irene, Leonardo seguía atrapado en una fantasía, incapaz de aceptar el destino que ella consideraba lógico y adecuado. En el fondo, la idea de perderlo la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a reconocer, y esa inquietud se transformaba en palabras duras, casi crueles, con las que intentaba reafirmar su posición. En Casa Grande, José Luis recibía las noticias con una calma que rozaba la frialdad. Cuando Adriana insinuó la posibilidad de que Luisa cambiara su declaración, él no tardó en advertirle de las consecuencias. Desde su punto de vista, un movimiento así solo serviría para alimentar las sospechas del tribunal, reforzando la idea de que todo era una estrategia desesperada para evitar la pena de muerte. Sus palabras, aunque razonadas, estaban cargadas de una intención que Adriana no terminaba de descifrar,
pero que le resultaba profundamente inquietante. Rafael decidió entonces aprovechar un momento de soledad para hablar con su padre. Sin Adriana presente, sintió que podía permitirse una franqueza mayor, aunque supiera que eso no garantizaba respuestas sinceras. Cuando preguntó por el futuro real de Luisa, la respuesta de José Luis cayó como un golpe seco. Le confesó que la situación era extremadamente complicada, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino porque el único hombre al que Luisa señalaba como responsable había desaparecido sin dejar rastro. Aquella ausencia, más que una ventaja, se había convertido en un obstáculo casi insalvable. Mientras esas conversaciones se desarrollaban en el seno de la nobleza, Pepa llevaba a Evaristo a ver a Luisa, sin saber que ese encuentro estaría marcado por una despedida que helaría la sangre. A solas con el niño, Luisa encontró la fuerza para sonreírle, pero en sus palabras se filtraba una certeza que no quiso ocultar. Habló de un reencuentro futuro en un lugar donde no existían cárceles ni condenas, como si ya hubiera aceptado que no volvería a abrazarlo en vida. Aquella escena, cargada de ternura y resignación, quedó grabada en la memoria de Pepa como una herida imposible de cerrar. En paralelo, Dámaso continuaba tejiendo su red con la habilidad de quien se mueve entre sombras desde hace demasiado tiempo. Tras haberse entregado a Victoria a espaldas de José Luis, no dudó en mostrarse ante Mercedes como un hombre distinto, más noble, más sincero que su propia hermana Pilara. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, buscaban ganarse una confianza que sabía frágil, mientras ocultaba la doble cara de sus intenciones. Para Dámaso, cada gesto era una inversión, cada promesa una carta más en un juego peligroso. Mercedes, aunque no del todo convencida, escuchaba con atención. Había aprendido a desconfiar de los discursos excesivamente dulces, pero también sabía que en aquel valle nadie estaba libre de contradicciones. Cuando Matilde le habló de la promesa de un trabajo en casa pequeña, en caso de que Victoria intentara perjudicarla, Mercedes sintió que, al menos en ese aspecto, podía ofrecer una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Aún así, no podía evitar preguntarse qué papel jugaba Dámaso en todo aquello y hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Bárbara, ya decidida, buscó a Irene para hablar de Leonardo. Le confesó que él seguía dispuesto a todo por estar con ella, sin importar las consecuencias. Esa revelación no provocó la reacción que Bárbara esperaba. Irene, lejos de mostrar sorpresa o comprensión, respondió con una dureza que dejó claro que no pensaba ceder terreno. Le dijo a Leonardo, sin rodeos, que era estúpido seguir aferrado a la idea de una vida con Bárbara, cuando lo sensato era aceptar un matrimonio que cumpliera con las expectativas de su familia. Aquel intercambio marcó un punto de no retorno. La tensión entre Bárbara e Irene dejó de ser un rumor para convertirse en un enfrentamiento abierto, cargado de reproches silenciosos y miradas que hablaban más que cualquier palabra. Para Bárbara, la decisión estaba tomada. No renunciaría a Leonardo sin luchar, aunque eso implicara enfrentarse a todo un mundo que parecía empeñado en separarlos. Así, el valle avanzaba hacia un día decisivo, con cada personaje atrapado en su propio conflicto, consciente de que el tiempo se agotaba. La despedida de Luisa, la frialdad de José Luis, el enfrentamiento entre Bárbara e Irene y los juegos peligrosos de Dámaso se entrelazaban en una red cada vez más tensa. Y mientras la niebla comenzaba a disiparse lentamente, quedaba claro que lo que estaba por venir no traería alivio, sino nuevas heridas que pondrían a prueba a todos los habitantes de Valle Salvaje. Mientras el valle seguía envuelto en una calma engañosa, la despedida de Luisa comenzaba a expandirse como una sombra silenciosa sobre todos aquellos que la amaban. Pepa abandonó la prisión con el rostro desencajado, sintiendo que cada paso la alejaba no solo de su hermana, sino de la última ilusión que se había permitido conservar. No había lágrimas en sus ojos, solo una rigidez amarga, fruto de haber comprendido que Luisa ya había aceptado un destino que nadie parecía capaz de cambiar. Evaristo caminaba a su lado sin entender del todo el peso de lo ocurrido. En su inocencia, repetía las palabras de Luisa como si fueran una promesa real, convencido de que el cielo era un lugar al que se podía llegar sin dolor. Pepa, al escucharlo, sintió como el pecho se le comprimía. La serenidad con la que Luisa había hablado de la muerte no era valentía, sino una forma de protegerlos del miedo que ella misma ya no podía sostener. Ese mismo día, Adriana no conseguía apartar de su mente la advertencia de José Luis. La idea de que cambiar la declaración de Luisa pudiera empeorar aún más su situación la atormentaba, pero al mismo tiempo se negaba a aceptar que no existiera ninguna salida.
Conocía a su suegro lo suficiente como para sospechar que su aparente cautela escondía un cálculo frío, una forma de ganar tiempo o de preparar el terreno para una decisión que solo él controlaría. Rafael, por su parte, sentía crecer una distancia invisible entre él y Adriana. No era falta de amor, sino el peso de saberse atrapados en bandos opuestos por la sangre y el poder. Cada vez que miraba a su padre, percibía una dureza que no recordaba de su infancia, como si José Luis se hubiera transformado en alguien irreconocible. Esa sensación lo empujaba a cuestionarse si alguna vez había conocido realmente al hombre que tenía delante. En casa pequeña, Matilde trataba de concentrarse en las tareas cotidianas, pero las palabras de Martín seguían resonando en su cabeza. Lo había visto derrotado, consumido por una culpa que no encontraba descanso. Para ella, aquella confesión no era solo una muestra de debilidad, sino una señal de que el dolor de Pepa y Luisa había terminado por alcanzar a todos. Matilde comprendía que, aunque Martín quisiera reparar sus errores, había heridas que no admitían reparación alguna. Martín, a solas, revivía escenas del pasado con una claridad cruel. Recordaba las veces que Pepa había defendido a Luisa sin dudar, las discusiones, las noches sin dormir, y se reprochaba no haber estado a la altura de esa lealtad. En su mente se instaló una certeza incómoda. Quizás su regreso al valle no había servido para proteger a nadie, sino para confirmar su propia incapacidad de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Mientras tanto, Bárbara caminaba por los jardines con el corazón acelerado. El enfrentamiento con Irene la había dejado exhausta, pero también extrañamente fortalecida. Por primera vez, sentía que había dicho en voz alta lo que llevaba demasiado tiempo guardando. Sin embargo, la reacción de Irene la había enfrentado a una realidad dolorosa. Leonardo estaba atrapado entre dos mundos, y ninguno parecía dispuesto a soltarlo sin luchar. Leonardo, tras escuchar las palabras de Irene, se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. La acusación de vivir en una fantasía lo golpeó con una fuerza inesperada. Sabía que su familia esperaba de él un matrimonio conveniente, una vida ordenada y previsible, pero la idea de renunciar a Bárbara le resultaba insoportable. En su interior, comenzaba a gestarse una decisión que aún no se atrevía a formular, consciente de que cualquier paso en falso tendría consecuencias irreversibles. Irene, por su parte, se refugió en una frialdad calculada. No podía permitirse mostrar dudas ni debilidad, especialmente ahora que Bárbara había dejado claro que no pensaba rendirse. Para ella, mantener a Leonardo a su lado no era solo una cuestión de amor, sino de orgullo y de orden social. Aceptar que él pudiera elegir a otra significaría admitir que todo aquello en lo que había creído carecía de sentido. En otro extremo del valle, Dámaso continuaba representando su papel con una soltura inquietante. Acompañó a Mercedes hasta Casa Grande con una actitud respetuosa, casi humilde, consciente de que cada gesto era observado y valorado. Al pedir hablar con José Luis, lo hizo con una mezcla de deferencia y seguridad que ocultaba sus verdaderas intenciones. Para él, aquel encuentro no era una simple conversación, sino una oportunidad para reforzar su posición en un tablero cada vez más complejo. Mercedes, aunque agradecida por la aparente sinceridad de Dámaso, no lograba acallar una sensación de incomodidad. Algo en su forma de hablar, en su insistencia por diferenciarse de Pilara, le resultaba excesivo. Aún así, se aferraba a la idea de que, en medio de tantas traiciones y silencios, alguien pudiera estar diciendo la verdad. Esa necesidad de creer la volvía vulnerable, aunque no estuviera dispuesta a admitirlo. Cuando Dámaso aseguró que jamás había esperado enamorarse de ella, Mercedes sintió una mezcla de sorpresa y desconfianza. Las palabras resonaron en su interior con una intensidad que no supo cómo manejar. Sabía que involucrarse emocionalmente con alguien como él podía ser peligroso, pero también intuía que su soledad la hacía más propensa a escuchar aquello que deseaba oír. En Casa Grande, José Luis recibía a Dámaso con una cortesía distante. Escuchaba, observaba y evaluaba cada frase, consciente de que aquel hombre se movía con demasiada soltura entre secretos y alianzas cambiantes. Aunque no mostró rechazo, tampoco ofreció una acogida cálida. Para el duque, mantener a Dámaso cerca podía resultar útil, siempre y cuando no olvidara quién ostentaba el verdadero poder en el valle. Así, mientras los caminos de los habitantes de Valle Salvaje se cruzaban una y otra vez, la sensación de estar avanzando hacia un punto sin retorno se hacía cada vez más evidente. Las despedidas, los reproches y las promesas se acumulaban como capas de una tragedia anunciada.
Nadie parecía capaz de detener la caída, y sin embargo, todos seguían avanzando, aferrados a la esperanza de que, en el último momento, algo o alguien pudiera alterar el curso de un destino que ya se presentía implacable. Al cabo de unas horas, el valle parecía respirar con dificultad, como si cada rincón cargara con los pensamientos no dichos de quienes lo habitaban. En la celda, Luisa permanecía sentada con las manos entrelazadas, escuchando los pasos lejanos de los guardias y el eco de voces ajenas. No había miedo en su rostro, sino una calma grave, nacida de haber comprendido que ya no podía controlar nada. Esa serenidad, lejos de aliviarla, le imponía una lucidez dolorosa. Sabía que cada recuerdo que repasaba podía ser el último. Poco después, Pepa regresó a casa pequeña con Evaristo de la mano. El niño, cansado, preguntaba cuándo volverían a ver a su tía, y Pepa sentía cómo cada pregunta le abría una grieta nueva en el pecho. No encontraba palabras que no sonaran a mentira ni promesas que pudiera sostener. Optó por el silencio, un silencio espeso que decía más que cualquier explicación, y que Evaristo aceptó sin comprender del todo, pero percibiendo que algo esencial estaba a punto de romperse. Mientras tanto, Adriana intentaba recomponerse para no contagiar su angustia a quienes la rodeaban. Se obligó a repasar mentalmente cada conversación, cada pista que pudiera conducir a una solución. Pensaba en aquello que Luisa le había confiado y que le había hecho prometer no contarlo a nadie, una verdad que pesaba como una losa. Guardarla era una forma de lealtad, pero también un riesgo, porque ese secreto podía ser la última carta capaz de cambiarlo todo. Por su parte, Rafael no lograba desprenderse de la sensación de haber sido apartado deliberadamente de la verdad. Las palabras de su padre seguían resonando con una frialdad que lo inquietaba. Empezaba a sospechar que José Luis no solo estaba resignado al destino de Luisa, sino que había aceptado esa posibilidad como un daño colateral necesario. Esa idea lo llenaba de rabia, pero también de una tristeza profunda, al darse cuenta de que el poder había terminado por imponerse incluso a los vínculos más íntimos. En los corredores de Casa Grande, la tensión entre Bárbara e Irene se hacía cada vez más visible. Los encuentros fortuitos estaban cargados de miradas que evitaban el saludo, de gestos contenidos que hablaban de una guerra silenciosa. Bárbara, consciente de que no podía contar con la benevolencia de nadie, se refugiaba en la certeza de que Leonardo aún estaba de su lado. Esa convicción era frágil, pero suficiente para mantenerla en pie. Leonardo, atrapado entre la presión familiar y su propio deseo, pasaba largas horas encerrado, escribiendo y rompiendo cartas que no se atrevía a enviar. Pensaba en su padre, don Hernando de Guzmán, y en la posibilidad de pedirle ayuda, aunque supiera que hacerlo significaba exponerse a un juicio severo. Aún así, la idea de no intentar nada le resultaba insoportable. Sentía que, si renunciaba ahora, perdería no solo a Bárbara, sino también el respeto por sí mismo. Irene observaba esos movimientos con una mezcla de inquietud y determinación. Intuía que Leonardo estaba al borde de una decisión que podía cambiarlo todo, y esa intuición la volvía más rígida, más incisiva. Para ella, el amor no podía justificar la ruptura del orden establecido, y estaba dispuesta a recordárselo cuantas veces fuera necesario. En el fondo, temía que esa rigidez no fuera suficiente para retenerlo. A su vez, Dámaso seguía avanzando con cautela, midiendo cada palabra frente a Mercedes. Sabía que la confianza no se ganaba de un día para otro, y que cualquier exceso podía levantar sospechas. Se mostraba atento, comprensivo, siempre dispuesto a escuchar, reforzando la imagen de un hombre herido que buscaba redención. Sin embargo, en su interior, cada gesto respondía a un cálculo preciso, a la necesidad de mantenerse un paso por delante de todos. Mercedes, aunque trataba de mantener la distancia, comenzaba a sentir el peso de esa cercanía. Las comparaciones con Pilara, la insistencia en su propia nobleza, despertaban en ella una mezcla de gratitud y alarma. Sabía que dejarse llevar podía comprometerla, pero también reconocía que, en medio de tantas intrigas, la atención de Dámaso le ofrecía una ilusión de refugio que no estaba segura de querer rechazar. Al caer la tarde, el valle se sumía en un silencio denso. Cada personaje, atrapado en sus pensamientos, parecía intuir que el tiempo se agotaba. La despedida de Luisa no había sido solo un gesto de resignación, sino una señal de que el desenlace se acercaba. Y mientras las luces se encendían una a una en las casas, quedaba claro que las decisiones pendientes ya no podían posponerse sin consecuencias irreversibles.
precisamente en ese instante en que la noche comenzaba a adueñarse del valle, una inquietud casi palpable se extendía entre los muros de Casa Grande. José Luis permanecía en su despacho, revisando documentos sin verlos realmente, consciente de que cada hoja representaba una decisión tomada o aplazada. El silencio que lo rodeaba no era paz, sino el reflejo de una estrategia cuidadosamente contenida, una espera calculada que solo él parecía dominar. Rafael, incapaz de soportar más la incertidumbre, recorría los pasillos con un desasosiego que no lograba ocultar. Cada puerta cerrada le recordaba que la verdad seguía fuera de su alcance. Pensaba en Luisa, en su mirada serena durante los últimos encuentros, y comprendía que esa serenidad no era esperanza, sino despedida. Esa idea le provocaba una rabia muda, una necesidad urgente de actuar que chocaba una y otra vez contra el muro de la autoridad paterna. Adriana, por su parte, se debatía entre la lealtad y el miedo. El secreto que Luisa le había confiado pesaba cada vez más, como una carga que amenazaba con aplastarla. Sabía que revelarlo podía cambiar el curso del juicio, pero también era consciente de que hacerlo sin pruebas ni apoyo podría ponerla en peligro. En su interior, la voz de la razón luchaba contra la del corazón, ambas reclamando decisiones opuestas con la misma urgencia. En casa pequeña, Pepa no conseguía conciliar el sueño. La imagen de Luisa despidiéndose de Evaristo volvía una y otra vez a su mente, como una herida abierta. Observaba al niño dormir, ajeno a la gravedad de la situación, y se preguntaba cómo protegerlo de un dolor que parecía inevitable. Para Pepa, la noche no traía descanso, sino la confirmación de que el amanecer podría llegar cargado de malas noticias. Mientras tanto, Bárbara se refugiaba en sus pensamientos, consciente de que el enfrentamiento con Irene había cambiado las reglas del juego. Ya no se trataba solo de amor, sino de resistencia. Sabía que Irene no se detendría ante nada para imponer su voluntad, y esa certeza la empujaba a aferrarse aún más a Leonardo. En su interior, comenzaba a gestarse una determinación que no había conocido antes, una fuerza nacida del miedo a perderlo todo. Leonardo, encerrado en su habitación, finalmente tomó una decisión largamente aplazada. La carta a su padre, don Hernando de Guzmán, quedó terminada sobre el escritorio, con palabras medidas pero cargadas de una súplica apenas disimulada. Al sellarla, sintió un temblor en las manos, consciente de que ese gesto podía desencadenar una reacción imprevisible. Sin embargo, sabía que no hacer nada equivalía a aceptar una derrota que no estaba dispuesto a asumir. Irene, ajena a ese paso decisivo, interpretaba el silencio de Leonardo como una señal de que sus palabras habían surtido efecto. Esa convicción le otorgaba una falsa sensación de control, una calma que ocultaba la fragilidad de su posición. En el fondo, temía que esa calma fuera solo el preludio de una pérdida que aún no se atrevía a imaginar, y esa inquietud se manifestaba en una rigidez cada vez más evidente. A su vez, Dámaso continuaba moviéndose entre sombras, ajustando su discurso según el interlocutor. Con José Luis mantenía una actitud respetuosa, casi sumisa, mientras que con Mercedes se mostraba cercano y comprensivo. Esa dualidad no le generaba conflicto alguno, al contrario, era el terreno en el que se sentía más cómodo. Cada palabra pronunciada, cada silencio, formaba parte de una estrategia diseñada para mantener abiertas todas las puertas. Mercedes, atrapada entre la desconfianza y la necesidad de sentirse valorada, empezaba a cuestionarse hasta qué punto podía permitirse bajar la guardia. La promesa de ayudar a Matilde le había devuelto una sensación de utilidad, de poder hacer algo bueno en medio de tanta injusticia. Sin embargo, no podía ignorar que esa promesa también la situaba en una posición vulnerable frente a Victoria y a los juegos de Dámaso. Así, la noche avanzaba con una lentitud insoportable, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar. Cada personaje, aislado en sus pensamientos, intuía que el día siguiente traería decisiones irrevocables. La despedida de Luisa, la carta de Leonardo, las dudas de Adriana y las maniobras de José Luis convergían en un punto invisible, pero inevitable. Y mientras el valle dormía, la tragedia continuaba tejiéndose en silencio, aguardando el momento exacto para revelarse. Unas horas más tarde, el amanecer comenzó a dibujar contornos inciertos sobre Valle Salvaje, como si incluso la luz dudara antes de revelar lo que estaba por venir. En Casa Grande, el movimiento temprano de los criados contrastaba con la quietud tensa de los señores, atrapados en una espera que ninguno se atrevía a romper. El día nacía sin promesas,
cargado de una gravedad que se infiltraba en cada gesto cotidiano. Rafael fue uno de los primeros en levantarse. Caminó hasta el patio con el pensamiento fijo en la conversación inconclusa con su padre, convencido de que no podía seguir aceptando medias verdades. El aire frío de la mañana le despejó la mente lo suficiente para comprender que, si no actuaba pronto, terminaría convirtiéndose en cómplice de una injusticia que lo perseguiría toda la vida. Esa certeza le dio una firmeza nueva, aunque aún no supiera cómo materializarla. Adriana, desde su habitación, observaba el valle despertarse con una mezcla de esperanza y temor. El secreto de Luisa seguía ardiendo en su conciencia, recordándole que el tiempo ya no era un aliado. Pensaba en la promesa hecha a su amiga y en la posibilidad de traicionarla para salvarle la vida. Esa contradicción la desgarraba por dentro, obligándola a replantearse qué significaba realmente la lealtad cuando todo estaba en juego. En casa pequeña, Pepa se movía con una determinación silenciosa. Había pasado la noche en vela, reflexionando sobre las palabras de Luisa y sobre la serenidad con la que se había despedido de Evaristo. Aquella calma no podía ser el final. Aunque no supiera cómo, Pepa sentía que debía hacer algo, cualquier cosa, para evitar que su hermana se convirtiera en un recuerdo más en un valle acostumbrado a olvidar a los suyos. Martín, al verla, percibió ese cambio en su actitud. Comprendió que la culpa ya no era suficiente y que, quizá, había llegado el momento de transformar el arrepentimiento en acción. Aunque no tenía respuestas ni recursos, la idea de permanecer al margen le resultaba insoportable. Para él, apoyar a Pepa era una forma de redención, una oportunidad tardía de demostrar que aún podía ser útil. Mientras tanto, Bárbara aguardaba noticias con el corazón encogido. La carta de Leonardo ya había sido enviada, y con ella se había ido una parte de su tranquilidad. Sabía que la respuesta de don Hernando de Guzmán podía tardar, pero también que su simple existencia ya había alterado el equilibrio. Esa espera la sumía en una inquietud constante, consciente de que su futuro dependía de decisiones ajenas. Leonardo, por su parte, intentaba mantener la compostura. Tras enviar la carta, había sentido una mezcla de alivio y miedo. Alivio por haber dado un paso decisivo, miedo por las consecuencias que ese gesto podía acarrear. En su interior, se preparaba para un enfrentamiento inevitable, sabiendo que, ocurriera lo que ocurriera, ya no podría volver atrás. Irene comenzaba a percibir que algo se escapaba de su control. El comportamiento reservado de Leonardo, lejos de tranquilizarla, despertaba una sospecha creciente. Sin pruebas concretas, se aferraba a la idea de que aún podía reconducir la situación, aunque en el fondo intuía que la resistencia de Bárbara y la determinación de Leonardo estaban socavando la seguridad que tanto había defendido. A su vez, Dámaso continuaba su juego con una serenidad inquietante. En apariencia, se mostraba preocupado por el ambiente enrarecido del valle, ofreciendo apoyo y comprensión a quien lo necesitara. Sin embargo, cada palabra estaba cuidadosamente calculada para reforzar su imagen de aliado indispensable. Para él, la incertidumbre ajena era una oportunidad más para afianzar su posición. Mercedes, cada vez más consciente de la complejidad que la rodeaba, comenzaba a cuestionarse su propio papel. Ayudar a Matilde le había proporcionado un propósito, pero también la había situado en el centro de posibles represalias. Aún así, no se arrepentía. En un entorno dominado por el miedo y la manipulación, ese pequeño gesto de solidaridad le recordaba que aún podía elegir quién quería ser. Así, el día avanzaba lentamente, con cada personaje enfrentándose a sus propias dudas y determinaciones. Las decisiones tomadas en silencio empezaban a reclamar consecuencias, y el valle, testigo mudo de tantas tragedias, parecía contener el aliento. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. El tiempo de las esperas estaba llegando a su fin, y lo que sucediera a continuación marcaría un antes y un después en la historia de Valle Salvaje. Ese mismo día, conforme el sol ascendía y disipaba las últimas sombras de la madrugada, Valle Salvaje comenzaba a mostrar un rostro distinto, más expuesto, más vulnerable. La quietud inicial se iba transformando en un murmullo constante, hecho de pasos apresurados y miradas cargadas de intención. En Casa Grande, la tensión ya no se ocultaba detrás de puertas cerradas. Flotaba en el aire, visible incluso para quienes no conocían los secretos que se estaban gestando. Rafael decidió finalmente enfrentar de nuevo a su padre. No buscaba ya una respuesta tranquilizadora, sino una verdad desnuda, aunque doliera. En su interior, había aceptado que José Luis jamás le ofrecería consuelo,
solo hechos. Cuando se encontraron, el duque mantuvo su compostura habitual, pero en su mirada había una dureza que confirmaba los peores temores de su hijo. Rafael comprendió entonces que, para su padre, el caso de Luisa no era una cuestión moral, sino un problema político, una pieza incómoda dentro de un engranaje mucho mayor. Adriana, ajena a ese encuentro, sentía como la presión del secreto se volvía casi insoportable. Recordaba las palabras de Luisa, la promesa exigida, y al mismo tiempo veía cómo cada hora que pasaba reducía las posibilidades de salvarla. Empezó a preguntarse si el silencio podía ser una forma de traición mayor que la revelación. Esa duda, persistente y cruel, la llevaba a cuestionar no solo sus decisiones, sino la imagen que tenía de sí misma como amiga y como mujer. En casa pequeña, Pepa reunió el valor necesario para hablar con Martín. No buscaba reproches ni explicaciones, sino apoyo. Le confesó que sentía que Luisa ya se había despedido de todos, y que esa despedida no podía ser el final. Martín la escuchó con atención, percibiendo en su voz una determinación nueva, nacida del amor y del miedo a partes iguales. En ese instante, comprendió que acompañarla era una obligación moral, incluso si no sabían aún qué camino seguir. Bárbara, por su parte, vivía la espera como una prueba de resistencia. Cada minuto sin noticias de don Hernando de Guzmán se le antojaba una eternidad. Pensaba en Leonardo, en la fuerza que había necesitado para escribir aquella carta, y en el riesgo que ambos habían asumido al desafiar las expectativas familiares. Esa espera, lejos de debilitarla, reforzaba su convicción de que no podía seguir viviendo a medias, escondida detrás del miedo. Leonardo intentaba mostrarse sereno, pero la ansiedad se filtraba en sus gestos. Sabía que, una vez su padre recibiera la carta, nada volvería a ser igual. En su mente, repasaba posibles escenarios, desde una respuesta comprensiva hasta una reacción implacable. Aún así, había una certeza que no se movía. No estaba dispuesto a sacrificar su vida por un orden que no había elegido. Irene observaba esos movimientos con creciente inquietud. La distancia emocional de Leonardo se hacía evidente, y esa evidencia la empujaba a aferrarse aún más a la idea de que debía imponerse. Para ella, perderlo significaría reconocer que había vivido bajo una ilusión, y ese reconocimiento era algo que no estaba preparada para afrontar. Su rigidez, lejos de protegerla, comenzaba a aislarla. A su vez, Dámaso continuaba transitando entre alianzas con una naturalidad inquietante. Se mostraba atento con José Luis, insinuando que compartía su visión pragmática del poder, mientras reforzaba ante Mercedes la imagen de un hombre sincero y herido. Esa duplicidad no le pesaba. Al contrario, le permitía adaptarse a cada situación con una flexibilidad que pocos en el valle podían igualar. Mercedes, cada vez más consciente de las corrientes subterráneas que la rodeaban, empezaba a entender que su cercanía con Dámaso podía convertirla en una pieza más del juego. Aún así, no se sentía capaz de dar un paso atrás. En un entorno donde casi todos actuaban movidos por el interés, esa relación le ofrecía la ilusión de una elección personal, aunque supiera que podía tener un coste elevado. Conforme avanzaban las horas, la sensación de que algo estaba a punto de quebrarse se hacía más intensa. Las despedidas no dichas, las cartas enviadas y los secretos guardados convergían en un mismo punto de tensión. Valle Salvaje parecía contener el aliento, consciente de que las decisiones tomadas en silencio pronto exigirían un precio. Y aunque nadie lo admitiera abiertamente, todos sabían que ya no quedaba espacio para el aplazamiento, el desenlace estaba cada vez más cerca. Poco después, cuando el día empezaba a declinar y las sombras volvían a alargarse sobre el valle, una sensación de despedida se instaló definitivamente en el ambiente. No era un adiós pronunciado en voz alta, sino una certeza íntima que cada personaje llevaba consigo, como si todos intuyeran que estaban cruzando un umbral invisible del que ya no habría retorno. Valle Salvaje seguía su curso habitual, pero bajo esa apariencia cotidiana latía una urgencia silenciosa. En la prisión, Luisa permanecía sentada junto al pequeño ventanuco por el que apenas entraba la luz. No rezaba ni lloraba, simplemente recordaba. Pensaba en Pepa, en Evaristo, en las risas compartidas cuando la vida parecía más sencilla. Esa evocación no le producía dolor, sino una calma melancólica, como si ya se estuviera despidiendo del mundo que había conocido. En su interior, la certeza de que su historia estaba llegando a su fin se mezclaba con un deseo profundo, que su sacrificio no fuera en vano. Pepa, mientras tanto,
Sentía cómo esa despedida se le clavaba en el alma incluso sin haberla escuchado de nuevo. Había algo en el aire, una intuición amarga que la acompañaba en cada paso. Al observar a Evaristo jugar sin preocupaciones, comprendió que su responsabilidad ahora iba más allá de Luisa. Debía proteger al niño de una verdad que, cuando llegara, sería demasiado pesada para su corazón. Esa determinación le dio una fuerza inesperada, aunque el miedo no dejara de acompañarla. Adriana caminaba por los pasillos de Casa Grande con el secreto ardiéndole en el pecho. Cada rostro que cruzaba le recordaba la promesa hecha a Luisa y el dilema que la desgarraba. Sabía que el tiempo se agotaba y que callar podía condenar a su amiga, pero hablar también podía destruir todo lo demás. Esa encrucijada la obligaba a mirarse con una honestidad brutal, preguntándose qué estaría dispuesta a perder para salvar una vida. Rafael, tras su última conversación con José Luis, había perdido cualquier ilusión de encontrar comprensión en su padre. La frialdad con la que el duque hablaba del caso de Luisa le confirmó que, para él, ya no había marcha atrás. Esa constatación rompió algo en su interior. Por primera vez, Rafael se planteó que su lealtad no podía seguir estando atada a la sangre, sino a aquello que consideraba justo, aunque eso implicara enfrentarse a todo lo que había conocido. En otro extremo del valle, Bárbara vivía una espera cargada de ansiedad y esperanza a partes iguales. La carta de Leonardo había abierto una puerta que nadie sabía a dónde conducía, pero ya no podían fingir que no existía. Cada latido de su corazón parecía acompasarse con esa incertidumbre, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar de forma irreversible, para bien o para mal. Leonardo, por su parte, se sentía extrañamente en paz. Había tomado una decisión y eso, aunque no eliminaba el miedo, le daba una claridad nueva. Sabía que enfrentarse a su familia y a las expectativas impuestas tendría un precio, pero también comprendía que renunciar a sí mismo sería una condena aún mayor. Esa convicción lo sostenía mientras aguardaba la respuesta de su padre, preparado para aceptar cualquier consecuencia. Irene, observando esa distancia creciente, comenzaba a experimentar una soledad que no había previsto. Su rigidez, su empeño por imponer el orden, la habían dejado aislada en un lugar donde ya nadie parecía escucharla. Aunque no lo admitiría, el temor a perderlo todo se filtraba en sus gestos, revelando una fragilidad que siempre había ocultado bajo la seguridad. Dámaso, fiel a su naturaleza, seguía moviéndose entre todos con una sonrisa calculada. Para él, el caos ajeno era una oportunidad más para consolidar su posición. Sin embargo, incluso en su aparente control, había una prisa soterrada. Sabía que, cuando las verdades salieran a la luz, el margen para la manipulación se reduciría drásticamente. Y esa posibilidad lo obligaba a acelerar sus planes. Mercedes, consciente de que estaba cada vez más implicada, empezaba a aceptar que no podía mantenerse al margen. Ayudar a Matilde, escuchar a Dámaso, desafiar indirectamente a Victoria, todo la había colocado en un punto de no retorno. Aún así, no se arrepentía. En un valle dominado por el miedo y la conveniencia, había elegido actuar desde la compasión, aunque eso la expusiera a riesgos inesperados. Así, cuando el día llegó a su fin, Valle Salvaje quedó envuelto en un silencio cargado de presagios. Las despedidas, los enfrentamientos y las decisiones tomadas en secreto se entrelazaban en una red cada vez más tensa. Nadie sabía exactamente qué ocurriría a continuación, pero todos lo sentían. El próximo paso marcaría definitivamente sus destinos. Y en ese instante suspendido, antes de que la tragedia o la salvación se manifestaran, el valle aguardaba, inmóvil, el golpe final del destino.